Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry and Cross, el poder para hacer más. Para más información sobre nuestros productos, entrenamientos y servicios, visite www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, saludos desde BlackBerry and Cross en San José, Costa Rica. Gracias por unirse a una sesión más en donde continuamos explorando temas relacionados con la calidad, el mejoramiento continuo, la innovación y otros temas que algunas veces discutimos y que creemos pues son de importancia para el mejoramiento de sus destrezas profesionales y sin duda alguna para aumentar la competitividad de las compañías en América Latina y bueno, eventualmente esto contribuya al mejoramiento de nuestras sociedades. Hoy hablaremos acerca del tema que ve en pantalla, tipos de defectos, cómo se clasifican. Un tema sin duda alguna muy importante porque cuando hablamos de defectos esto tiene múltiples implicaciones como ya vamos aquí a ir explorando en nuestro mapa conceptual del día de hoy. Cuando hablamos de un defecto no solamente nos referimos a el área de manufactura o a el área de servicios. Eventualmente también estamos hablando de la conjunción de ambas, es decir, cuando diseñamos los procesos que llevan a la creación de un producto, lo cual puede considerarse un servicio de diseño, pero como tal también luego tenemos la manufactura, la ejecución de esa pieza, de ese producto. Así que cuando hablamos de un defecto, este puede ocurrir tanto en la fabricación como en la ejecución de un servicio, en la fabricación de un carro, en la fabricación de una refrigeradora, de una nevera, como le llaman en algunas partes de América Latina. También puede suceder cuando escaneamos una factura, cuando introducimos datos en una base de datos para poder completar un formulario de una transacción de logística, etcétera. Es decir, los defectos son condiciones que pueden afectar la calidad del producto o de los procesos que se dan en un servicio. Y tienen obviamente pues entonces múltiples características podrían originar esto que llamamos un defecto. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué es un defecto? Vamos a explorar un poco la definición que vamos a entender de defecto y veremos que tiene diferentes aristas, diferentes posibilidades esta definición. Una la vamos a utilizar del manual de calidad de Juran, una obra clásica para todos aquellos que son ingenieros de calidad, CQEs, Black Belts en Six Sigma o apasionados del tema del mejoramiento continuo. Bueno, Juran y otros en esta obra clásica citan que un defecto es cualquier estado de incapacidad para el uso o no conformidad con la especificación. Nótese que esta definición es amplia, pero nos da a entender varias cosas. Uno, un defecto es entonces cualquier estado de incapacidad, eso significa cualquier condición que afecte la capacidad para poder usar ese producto o servicio de acuerdo con lo que el cliente esperaba utilizar correctamente. Es decir, el defecto, al igual que el término calidad, está intrínsecamente vinculado a la capacidad que tiene un individuo, que tiene una persona, que tiene una institución, es decir, un ente, de poder hacer uso de un servicio, de un producto, de forma que se adecue, es decir, que cumpla de forma adecuada con lo que esa persona o ente esperaban. Caso contrario, se da una no conformidad, es decir, no se logra trabajar de forma conforme, el producto o el servicio no trabajan de forma conforme a una especificación dada, en este caso, a partir de la voz del cliente, a partir de una traducción de la voz del cliente en un diseño. Pero esto nos deja en el punto de que hay una incapacidad, una falta de capacidad para usar de acuerdo con lo que el cliente o la traducción de la voz del cliente hayan manifestado. Eso sería un defecto. Sin duda alguna, también los defectos tienen una definición legal. No vamos a caer acá, digamos, en las áreas de la jurisdicción de cada país o de la jurisprudencia, pero en general queremos decir que desde el punto de vista legal, pues esto significaría que un defecto es una carencia, es una insuficiencia, es una incompetencia por cumplir con un procedimiento estatutario, es decir, un procedimiento legal que se haya estipulado. Y de forma general, pues un defecto es una
carencia de efectividad, una carencia de expectativa que podría inclusive afectar o no la seguridad o las condiciones que se espera de ese producto. Así que un defecto es una carencia en general de las condiciones que se espera se cumplan con el uso. Los defectos reciben otros nombres. Algunas veces los nombres de los defectos podrían ser discrepancias, poco matiz, quizás un poco más suave, más tenue, pero al fin y al cabo es un defecto. Una no conformidad, muy utilizado algunas veces en auditoría, es parte de los nombres que reciben los defectos. Alteraciones, también, ¿verdad? Tienen un tema más grisáceo, ¿verdad? Es una alteración, pero en realidad es un defecto. Bueno, en este caso algunas veces podrían ser consideradas también defectos. Errores, este es uno de los sinónimos más comunes para los defectos, sobre todo en el área de servicios. Se habla muchísimo de cometer errores. Algunas veces uno no habla de que hay un defecto en una factura, pero hay un error. No hay un defecto en una base de datos, pero hay un error en una base de datos. En un sitio web tal vez no se oye mucho hablar de es un defecto de diseño, pero sí un error de diseño. Entonces podría ser un sinónimo muy común. Una falla también mucho en la parte web, en la parte de interfaz. ¿No? Hay una falla en el funcionamiento, hay una falla en la interfaz. Podrían ser nombres que reciban. Y un acrónimo algunas veces que se da a los defectos o a la clasificación de defectos es un CD. C barra inclinada D, que es una clasificación de defectos que vamos a ver que en sí esta clasificación de defectos, que si bien es cierto no es un nombre de los defectos, pero es un listado de los diferentes modos en los cuales estos defectos ocurren y se le llama a esto un documento de clasificación de defectos, que es un documento, un procedimiento vivo y que generalmente también viene acompañado de técnicas de muestreo para poder identificar correctamente estos defectos. Aquí podrían entrar procedimientos estadísticos o de conocimiento y segmentación propiamente del componente principal del producto o de las secciones que tengan los servicios para poder definir ese muestreo. Pero bien, aquí tenemos entonces esta parte en donde hemos hablado acerca de la definición de lo que es un defecto desde el punto de vista de la escuela de calidad, desde el punto de vista legal un poquito, desde términos generales, ¿no? De lo que significa un defecto y pues otros nombres que reciben los defectos en la industria. Ojalá haya estado tomando notas y si no, pues obviamente recuerde que más adelante vamos a tener estos materiales en nuestro sitio web y usted los podrá acceder. Vamos con las clasificaciones de los defectos. Los defectos se clasifican algunas veces por clases. Permítame resumir acá un poquito para que usted pueda ver las diferentes clases que tenemos. Tenemos los defectos por clase, podrían ser clase 1, 2, 3, 4. Podría sonar muy sencillo, pero la clase va a determinar mucho de la severidad. Por ejemplo, los defectos clasificados como clase 1 generalmente son defectos muy graves, muy serios. Generalmente también podríamos decir que de forma amplia son daños catastróficos, son defectos, errores, fallas que cuando suceden generan una catástrofe. Aquí estaríamos hablando de defectos que inhabilitan de forma absoluta el funcionamiento, por ejemplo, de un servidor, de un puente, o podrían matar a una persona. También en el caso de un servicio, podría ser un defecto que en caso de darse podría originar un fallo en una transacción económica tan grave que podría llevar a una insolvencia, a una pérdida de flujo de efectivo superior y cerrar la operación o hacer que una compañía quiebre o entre en un proceso legal sumamente complejo. Es decir, los defectos clasificados por clase, y cuando le dicen a uno que hay un defecto clase 1 es cosa seria, es cosa grave, es muy severa. Pero ¿qué otro tipo de clasificación tenemos? Bueno, siempre dentro de la familia de lo que llamamos defectos clasificados por clase podríamos tener lo que llamamos clase 2. Un defecto clase 2 sigue siendo un problema inmensamente serio, muy grande, es decir, considerablemente grande, con serias implicaciones económicas, si es que lo vemos desde el punto de vista monetario, podría originar serias lesiones a la vida humana. Quizás no inhabilite el funcionamiento total de la compañía o de ese servicio o producto, pero sí hay una seria afectación. Así que estos tipos clase 2 siguen siendo defectos de una consideración muy importante. Los defectos clase 3 se consideran defectos mayores, sin embargo afectan la operación normal, la usabilidad algunas veces del servicio, del producto, pero no de forma total.
y algunas veces podría impedir el avance normal de la operación, pero de alguna forma u otra se pueden solventar, se pueden corregir en el corto plazo o en el inmediato y seguir adelante. Sin embargo, el cliente obviamente habría percibido un defecto, una inconformidad suficientemente considerable como para poder notarlo. Los defectos considerados clase 4 son defectos de consideración menor, es decir, se podrían clasificar en una categoría en donde inclusive algunas veces la afectación no es paralizante, pero hay una insatisfacción por parte del cliente, que aún así podría usar el producto. Aquí tendremos una serie de aspectos a debatir y cada compañía también podría tener diferentes consideraciones acerca de estas clasificaciones. Otras clases que se podrían dar son lo que se consideran como clase 5 y las clases 5 algunas veces se llaman latentes, potenciales, algunas veces inclusive incidentales. ¿Qué otro tipo de clasificaciones existe? Bueno, algunas veces, y esto es dado por la literatura encontrada en otro manual de calidad, de ingeniería de calidad, esta vez dentro de las fuentes usted lo podrá encontrar, nos referimos a una obra muy relevante de PISDEC. PISDEC cita que existen defectos debido a las características que tienen los productos o servicios. La obra de PISDEC habla un poco más de la parte de producto, pero también podemos obviamente entender que cuando el autor lo narra, pues uno puede extender esa clasificación a servicios, en donde tenemos defectos por afectación crítica de ciertas características críticas que generan una afectación directa hacia la seguridad o la operación normal. Aquí la usabilidad se ve totalmente comprometida. Muy parecido a la clasificación tipo 1, los defectos críticos. Los defectos mayores vienen a ser un fallo de una característica que disminuye considerablemente, significativamente, la capacidad de uso de un producto o un servicio. Es decir, la usabilidad se ve seriamente afectada, pero no necesariamente de forma total. También está la clasificación de defectos por característica menor y también por características incidentales. Las menores son fallos que afectan la usabilidad, pero algunas veces inclusive tal vez el cliente ni se da cuenta. Sin embargo, hay procedimientos técnicos, procedimientos internos e inclusive consideraciones dentro del estándar de servicio que las compañías quieren dar. Los Service Level Agreements son consideraciones en donde el cliente se va a dar cuenta, los famosos SLAs. Probablemente van a entrar en una categoría crítica o mayor, pero tal vez hay ciertas consideraciones que el cliente uno dice, bueno, no está dentro del SLA, pero es una condición, un defecto menor que el cliente no ha incluido dentro de sus apreciaciones, pero nosotros sabemos que no es el estándar correcto y a esto se considera una conformidad menor. Los defectos incidentales pues no fueron ni clasificados como críticos, ni mayores ni menores, ni afectan el funcionamiento total. No es una sorpresa, digamos, de esas que paralizaron a todo el mundo, que nadie vio que había un defecto que podía ser paralizante, categoría crítica mayor, inclusive no menor, pero estos defectos incidentales al fin y al cabo ocurren y hay que empezar a clasificarlos. Podrían afectar en cierta forma la satisfacción del cliente y entonces hay que tenerlos a la vista. Ahora, cuando hablamos de estas clasificaciones, algunas veces lo que podría ser útil es utilizar lo que llamamos algunas veces las Fs. Las Fs son 4, nosotros por lo menos en Black Bear and Cross definimos 4 Fs para poder entender mejor cómo esas características originan defectos. Las Fs provienen de palabras en inglés. La primera es form, que pues se va a traducir como forma. Esto quiere decir que hay defectos que podrían ser mayores o menores o de cualquiera de las clasificaciones anteriores en la medida en que afectan la forma de un producto o la forma de un servicio. Es decir, si alteran considerablemente la forma de un producto, pues tenemos un defecto. También tenemos defectos que se podrían clasificar como tal debido a que podrían afectar la función, o en inglés function, ¿verdad? La funcionalidad. Es decir, los defectos, sean mayores, menores, incidentales, podrían afectar la funcionalidad y esto es una característica importantísima de un producto o un servicio. Si no funciona como se necesita, de acuerdo con la definición de Juran, pues está fuera de conformidad. También otra F es del inglés fit. Esta parte la vamos a traducir como dimensiones o características dimensionales. Es decir, aquí es cuando no hay un ajuste a las características de tamaño, pero también podría ser a características sensoriales. Por ejemplo, en el caso de un servicio que no tenga el color, que no tenga la textura, que no tenga el olor que se necesita. Bueno, las características sensoriales también pueden atribuirse obviamente a productos.
Y tenemos un cuarto que es lo que llamamos en BlackBerry Cross una dimensión de feeling, ¿no? De sentimiento. Que esta parte es bastante complicada, sobre todo para los servicios, porque el producto o el servicio cumple con la forma, cumple con la función, está perfecto en términos de dimensiones y sin embargo el cliente dice, uy, es que tiene un yo no sé qué que no me gusta. Ese yo no sé qué, pues debe estar clasificado y debe estar clasificado como defecto y debe estar clasificado si es un defecto clase A, si es un defecto clase B, clase C, que es lo mismo algunas veces que clase 1, clase 2, clase 3, y usted debe tenerlo dentro de un manual, que era este manual que le decíamos que es un documento vivo. Algunas herramientas útiles para poder hacerle digamos, un plan correcto al avance, digamos, a detener a los defectos y poder clasificarlos correctamente, son estas. Por ejemplo, el plan de control de calidad. Debe tener un buen plan ustedes de control de calidad. Muchas normas como ISO 9000 o la ISO 13485 llaman a las compañías a tener un plan de control de calidad. En otros materiales como estos webinars hemos hablado acerca del plan de calidad. También tenemos el ANFE, que algunas veces es conocido como el análisis de modo de fallo, efecto y criticidad, o Failure Mode and Effect Analysis en inglés. Los planes de muestreo son parte de los elementos que también describen a los defectos y sus clasificaciones. Los análisis del sistema de medición o el Measurement System Analysis, los análisis de concordancia por atributos, el Attribute Agreement Analysis también son parte de las herramientas que están vinculadas a la definición de defectos y a la clasificación de defectos. Y algunas veces lo que tenemos justamente es, como documento principal, el manual de defectos. Ese manual de defectos en algunas compañías en inglés le llaman un Workmanship Manual. Ese Workmanship Manual o ese manual de trabajo pues describe qué es un defecto, cuáles son, si es crítico, si es mayor, si es menor, y usted debe tenerlo a mano. En fin, los defectos pues lamentablemente son afectaciones que disminuyen la expectativa de uso, de usabilidad, de adecuación al uso que el cliente espera, sea de un servicio o de un producto. Y lo más importante definitivamente no es clasificarlos, no es saber cuáles son, sino prevenirlos y evitarlos. Trabajar con un nivel de aseguramiento de calidad y de aumento del valor hacia el cliente de forma tal de que éste siempre quede satisfecho y no generemos desperdicio. Ojalá que esta sesión le haya sido de importancia, le haya sido de valor agregado. Si usted ingresa a www.blackberrycross.com podrá encontrar las fuentes y referencias bibliográficas, podrá ver este video, podrá ver otro material complementario que sin duda alguna esperamos le sea de utilidad, sea que usted esté estudiando en la universidad, en el colegio técnico, una especialidad en ingeniería de calidad, en productividad, en ingeniería industrial, esté preparándose para su Certified Quality Engineering, para su Six Sigma, Green Belt, Black Belt, cualquiera de todos estos temas, pues esperamos que este material le sea de relevancia y lo pueda aplicar en su compañía. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá visiten próximamente www.blackberrycross.com y también nos acompañen en nuestra revista digital i4is. Ahí tienen la dirección i4is.blackberrycross.com en donde publicamos todos estos materiales y muchísimos más para la comunidad en América Latina y en todo el mundo de habla hispana. Un gusto, nos vemos la próxima. Muchas gracias y muchos éxitos.